11 de la mañana, con 5 minutos, el día 8 de noviembre del 2018, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de noviembre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Estamos sesionando en la ciudad de Tecate, las oficinas del 22º Ayuntamiento de Tecate, y agradecemos todas las facilidades de la Presidenta Municipal, Nereida Fuentes, al síndico Gerardo Sosa, por facilitarnos las instalaciones para sesionar de esta ciudad. Le doy la más cordial bienvenida también a los compañeros comisionados, secretarios ejecutivos, público que nos acompaña, a quienes nos siguen por vía internet. Por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar la asistencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, de la comisionada Eva Manuela Estudillo Osuna y el comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria del mes de noviembre del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable, secretario, dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Por así desprenderse de la convocatoria de fecha 6 de noviembre de 2018, el orden del día para esta sesión que se propone es el siguiente. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión de noviembre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 6 de noviembre de 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudillo Osuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 166-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada y el proyecto de resolución del recurso de revisión 238-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución de recurso de revisión 173-2018 interpuesto en contra del ISTE y acuerdo de cumplimiento de autos del recurso de revisión 47-2018 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 129-2018 interpuesto en contra del partido Encuentro Social. Por el número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha llegada para celebrar la próxima sesión y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión, para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales, aquellos que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia y urgente resolución. ¿Comisionado, algún tema? No, ningún tema que agregar, gracias. Gracias, comisionado secretario. Como no hay asuntos que modificar el orden del día ni agregar, sea tan amable de someter la votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Recuerde, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día propuesto para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto consiste en la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de noviembre del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 6 de noviembre de 2018. Bien, comisionados, se les propone la dispensa de la lectura. Solamente les pregunto si tienen algún punto que quieran agregar o modificar del acta que nos fue remitida electrónicamente. No, nada que agregar. Gracias. Comisionados, secretario, no hay nada que agregar sobre el acta, por lo que le pido que lo someta a votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de noviembre del Pleno de este Instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. Recuerde, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del mes de noviembre. Esta no olvido. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en los asuntos específicos a tratar. Será la presentación, en su caso de discusión y aprobación de los asuntos enlistados
en las ponencias de este pleno. Iniciaremos con la ponencia de la comisionada Manuela Estudios Una con la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 166-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, secretario. Para la exposición del proyecto tiene el uso de la voz, comisionado. 166. Así es. Sí. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución del recurso de revisión número 166 del 2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. El particular solicitó información relativa al proceso de concesión y acuerdo de cabildo y o autorización y o permiso que se haya brindado a Parque Memorial Jardines de San Ramón, ubicado en Boulevard Geranios, su número exigido Ruiz Cortines, código postal 22.810 en Ensenada, Baja California. El sujeto obligado a la respuesta informó que previa búsqueda en sus archivos no se encontró la información de su interés. El ciudadano, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de la información. El sujeto obligado, al presentar su contestación al recurso de revisión, reiteró la inexistencia de la información y además señaló que del reglamento de administración pública y del reglamento de servicio público de cementerios no se advierte obligación de contar con la información. De ahí que no sea necesario que el Comité de Transparencia emita una declaración formal de inexistencia. Una vez analizados los extremos de la controversia, se destaca el correo electrónico redactado por el enlace de la Unidad de Transparencia de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del sujeto obligado, a través del cual se informó que dentro de sus archivos se encontró un título de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional con un deslinde inserto, el cual ampara el lote de terreno ubicado en Boulevard Geranios y el número del exigido Ruiz Cortines como panteón. Dicho documento hace deducir que el Parque Memorial Jardines de San Ramón es utilizado como un cementerio. No obstante, en aras de contar con mayores elementos que robustezcan dicha conjetura, se procedió a realizar una búsqueda de contenido en internet relacionado con dicho parque memorial, lo que arribó al encuentro de dos notas periodísticas cuyo contenido en definitiva permitió concluir que el parque en comento es utilizada para los fines antes señalados, es decir, es un cementerio. Bajo esta perspectiva se procedió a analizar el reglamento del Servicio Público de Cementerios y el reglamento de Administración Pública, ambos para el municipio de Ensenada. De esta forma, los numerales 7 y 11 del primer reglamento prevén, por una parte, que ningún cementerio prestará servicios sin la aprobación de funcionamiento que expide el ayuntamiento. Y por otra parte, que para el establecimiento de un cementerio en el municipio de Ensenada se requiere la aprobación del ayuntamiento o el otorgamiento de la concesión respectiva. Por lo que con base en el marco normativo analizado, el agravio hecho valer por la parte recurrente encuentra soporte legal y se contrapone con lo aseverado por la Dirección de Servicios Municipales e Infraestructura de la Secretaría General del Ayuntamiento de Ensenada, en el sentido de que no existe obligación de contar con la información solicitada, pues como quedó asentado, el sujeto obligado cuenta con atribuciones y facultades encaminadas al establecimiento, funcionamiento, conservación, supervisión y vigilancia de los cementerios o panteones, en específico la aprobación del otorgamiento de concesiones a particulares. Por lo que a fin de dotar con mayor certeza jurídica la respuesta otorgada, el sujeto obligado se encuentra en el supuesto de realizar una declaración formal de inexistencia de la información. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante el cual se confirme la inexistencia de la información relativa al proceso de concesión o acuerdo de cabildo o autorización o permiso que sea brindado al Parque Memorial Jardines de San Ramón, el cual deberá atender lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Transparencia del Estado, con relación a los artículos 191 y 192 del reglamento. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto? Ningún comentario, gracias. No, Gracias, comisionados. Secretario, como no hay comentarios sobre el proyecto anteriormente expuesto por la comisionada Estudillo, por favor, someta a la votación de este pleito. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto. Adelante. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto identificado como red diagonal 136-2018 expuesto anteriormente. Por favor,
pasa al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Continuando con la ponencia de la comisionada del Estudillo, seguiría la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 283-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Continúa con el uso de los votos en el estudio para la exposición del proyecto. Gracias. Me permito presentar a ustedes el proyecto de resolución de recurso de revisión número 283 del 2018, interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. El particular solicitó la evaluación patrimonial de los actuales miembros de la Junta de Gobierno. El sujeto obligado comunicó que dicha información es de carácter confidencial y que no se cuenta con la autorización de sus titulares para proporcionarla. Asimismo, que para proceder conforme a lo solicitado se requiere la aprobación de los formatos por parte del Sistema Estatal Anticorrupción. El ciudadano, inconforme con la respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de clasificación de la información. El sujeto obligado remitió resolución número 05-2018 IC, mediante el cual se confirma la clasificación de información como confidencial, exponiendo los motivos, razonamientos y fundamentos legales en los que apoya su determinación, así como la prueba de daño. Del análisis del procedimiento de acceso a la información, tenemos que el sujeto obligado clasificó la documentación requerida como confidencial. Y si bien en la respuesta primigenia fue omiso en fundar la misma mediante la resolución de su comité de transparencia, fue durante la sustanciación del recurso que procedió para tal efecto. La resolución de fecha 5 de septiembre de 2018, a través de la cual subsana dicha omisión, sujetándose estrictamente al procedimiento de clasificación, estableció los artículos 54, 109 y 130 de la Ley de Transparencia. Bajo este tenor, el sujeto obligado, a través de su contestación al recurso, aduce que para el caso de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales e incluso de conflicto de intereses que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Baja California, será el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción quien emitirá los formatos para tales efectos, situación que es de conocimiento público, no han sido emitidos, pues en la entidad se encuentra en proceso de estructuración y habilitación de dicho sistema. Tales argumentos son parcialmente fundados, como se expondrá a continuación. Derivado de la reforma al artículo 113 de la Constitución Nacional, se instituyó el Sistema Nacional Anticorrupción, en operación del que surgió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocida como la Ley 3 de 3, que establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer pública 3 declaraciones: declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal. Para la eficacia de este sistema se previó la necesidad de establecer legislación ordinaria que fuera coherente y armónica en todos los órdenes de gobierno. De este ejercicio emanó la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, publicado en el periódico oficial en fecha 7 de agosto de 2017, en cuyo artículo 29 se establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas, salvo los rubros cuya publicidad puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. En observarse el principio de exhaustividad que debe revertir todas las resoluciones, este órgano garante procedió a consultar el portal de transparencia del sujeto obligado. En lo relativo a la fracción 12ª del artículo 81, el cual se advirtió una nota en el sentido que, en relación con el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está en espera de que el Comité Coordinador emita los formatos de la versión pública de las declaraciones respectivas, es decir, de la declaración patrimonial y declaración de intereses. Pues bien, tales argumentos se encuentra sustento jurídico en referido precepto legal que previó la figura denominada Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. A propuesta del Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 ciudadanos, que se ha destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas sobre el combate a la corrupción, de acuerdo al artículo 113 de la Carta Magna. Este emitirá los formatos necesarios para rendir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de estos queden en resguardo de las autoridades competentes, supuesto que a la fecha no ha acontecido, de manera que deviene material y jurídicamente imposible la publicación de las declaraciones patrimoniales, pues no obstante que dicho precepto envuelve una obligación sustantiva, no se ha desarrollado la disposición adjetiva que establezca los formatos previamente analizados y validados por el órgano colegiado elegido para tal efecto. En tales circunstancias, hacer públicas las declaraciones patrimoniales supondría una transgresión a los datos personales de los declarantes y de los terceros que en las mismas se vean involucradas. De ahí que a la fecha no existan parámetros legalmente sancionados para la publicación de esa información y tampoco fuerza coercitiva para que los servidores públicos ejecuten tal obligación. En suma, de los hechos expuestos y las consideraciones jurídicamente invocadas, este órgano garante determina la imposibilidad jurídica material del sujeto obligado para proporcionar la evolución patrimonial de los actuales miembros de la Junta de Gobierno.
mediante las respectivas declaraciones que presentaron a lo largo de su trayectoria laboral. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de exceso número 0060-2518. Es cuanto. Gracias por la exposición, comisionada. ¿Algún comentario? No, ningún comentario, está muy claro, gracias. Muchas gracias. Propongo someta a votación el proyecto, secretario. Con gusto, comisionado presidente, somete a su consideración en votación nominal el proyecto de resolución. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Fabio Sandoval, a favor. Yo con el comisionado presidente fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto, donde se confirma la respuesta del sujeto obligado. Por favor, ¿cuál es el siguiente punto, secretario? Con gusto, comisionado presidente, agotados los asuntos enlistados por la ponencia de la comisionada Estudillo, seguiría la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 173-2018 interpuesto en contra de este Cali. Gracias. Para la exposición de los proyectos, tiene el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Efectivamente, el presente proyecto se encuentra identificado con las siglas RES, diagonal 173, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado. En la solicitud de información, el ciudadano solicitó el monto a pagar de seguro de vida por fallecimiento de un trabajador que se encuentra en el escalafón más alto, sindicalizado y pensionado, cuyo trámite de pago se autorizó por el Comité Técnico de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Asimismo, solicitó informe de los trámites realizados para la obtención de estos recursos y la fecha de pago. El sujeto obligado otorgó respuesta manifestando que los seguros de vida de los empleados son adquiridos y pagados por el patrón, por lo que la solicitud de información no le compete. La parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia del sujeto obligado, la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley y la falta de trámite de una solicitud. Al contestar el medio de impugnación, el sujeto obligado reiteró su incompetencia y agregó que el trabajador del cual se requiere la información no era trabajador del Isticali, sino que tenía el carácter de jubilado del Ayuntamiento de Tijuana. En el estudio, tenemos que el sujeto obligado, al momento de dar respuesta a la solicitud, sostuvo una clara incompetencia con relación a la información peticionada, bajo el argumento de que los seguros de vida de los empleados son adquiridos y pagados por el patrón correspondiente. Tal postura se vio reiterada al momento de dar contestación al recurso, donde además se puntualizó que el trabajador no fue empleado del sujeto obligado, pues conforme a un sistema de afiliación guardaba el carácter de jubilado del Ayuntamiento de Tijuana. De ahí que manifestara que no le es exigible la información, pues la figura patronal descansa en otro ente público. Para corroborar la relación del trabajador como jubilado del ayuntamiento, el sujeto obligado ofreció la prueba de inspección de documentos, la cual versó en tener a la vista los documentos que integran el expediente a nombre del trabajador, por lo cual durante el desahogo de la prueba se inspeccionaron los siguientes documentos: solicitud de pensión, estudio de cotizaciones, anexo de documento sindical y hoja de servicio emitida por el director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del 20º Ayuntamiento de Tijuana. En ese sentido, la probanza permitió conocer que, por una parte, que dentro de los archivos de la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales del sujeto obligado no obra documento alguno que dé cuenta sobre el trámite, monto y fecha de pago por concepto de seguro de vida por fallecimiento del trabajador peticionado, y por otra, la relación laboral que guardaba el trabajador era con el Ayuntamiento de Tijuana. Ahora bien, este órgano garante del derecho de acceso a la información pública, a fin de generar certeza respecto al ente público competente de generar, poseer, administrar la información de interés, se abocó al estudio de la estructura organizacional y competencial del sujeto obligado. De esa forma se ofreció que solo le compete el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones
relativas a los servicios y prestaciones que como afiliado al instituto tiene derecho a percibir. Caso contrario, no se advirtió que le compete conocer sobre el trámite, monto o fecha de pago de seguros de vida que los patrones de los trabajadores hayan contratado para estos, acorde con lo estipulado con el artículo 4 y 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de California y el 66 de su reglamento interno. Siguiendo con el estudio, tenemos que el Ayuntamiento de Tijuana, derivado de la relación jurídica que guarda con los servidores públicos que integran la estructura laboral de la administración pública, funge como una autoridad pública patronal sujeta a facultades y obligaciones estipuladas en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California, como son las prestaciones de trabajo de beneficios adicionales, en este caso el seguro de vida, donde se puede estipular una atribución a los beneficiarios del trabajador que ha fallecido. En ese sentido, es dable manifestar que el ente competente en generar, poseer o administrar la información es el Ayuntamiento de Tijuana mediante su oficialía mayor, al ser esta la encargada de hacer cumplir las disposiciones legales que rigen las relaciones laborales entre el gobierno municipal y sus servidores públicos. Por otra parte, toda vez que el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer la solicitud de información desde el momento en que otorgó respuesta, tal determinación se apartó de las formalidades previstas en el artículo 54 de la Ley de la Materia y 33 de su reglamento, ya que a pesar de la incompetencia es emitida, ya que a pesar de que la incompetencia es emitida por el titular del área de sujeto obligado, tal postura no fue materia de análisis y discusión al interior del seno del Comité de Transparencia que confirmara, modificara o revocara la incompetencia realizada por el área correspondiente. Por lo que el sentido de la resolución que propongo, con base en las anteriores consideraciones, atento a lo dispuesto en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de la Materia, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su incompetencia mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia en los términos anteriormente señalados. Esto. Gracias, comisionado Correa. Un comentario que usted. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal el proyecto de resolución. El estudio a favor. Gerardo Javier Correa Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Correa Moreno, es la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento de notas del recurso de revisión 47-2018, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. El presente acuerdo se encuentra identificado con las siglas RED, diagonal 047, diagonal 2018, y el sujeto obligado es el Instituto Estatal Electoral. El particular solicitó un informe detallado referente a cada uno de los consejeros electorales desde la fecha en que tomaron protesta hasta el 14 de febrero del 2018, que contuviera lista, justificación y resultado de pasajes aéreos y transportes terrestres, monto entregado por concepto de viáticos, montos entregados por concepto de gasolina y combustible, lista, justificación y facturas por concepto de alimentación que se le hayan pagado o reembolsado, y relación de los vehículos que han sido o que les hayan asignado, detallando el tipo de vehículo. Este órgano garante modificó la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que otorgara a la parte recurrente la lista y justificación de las facturas que por concepto de alimentación se reembolsaron a los consejeros electorales desde la fecha que tomaron protesta hasta el 14 de febrero del 2018, o en su defecto que expresara fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. En el estudio del escrutinio de la información que proporcionó el sujeto obligado, misma que fue puesta a disposición de la parte recurrente, tenemos que la misma consistió en un documento de hoja de cálculo tipo Excel,
que contiene información segregada por los campos siguientes: fecha, funcionario, justificación, importe, factura, método de pago. Asimismo, adjuntó 73 facturas en formato digital de documento portátil PDF, las cuales coinciden con la información contenida en el documento Excel. En ese sentido, del contenido de la información se advierte que el sujeto obligado otorgó la lista y justificación de las facturas que por concepto de alimentación se reembolsaron a los consejeros electorales, desde la fecha en que tomaron protesta hasta la fecha de presentación de la solicitud de información, tal y como se ordenó en la resolución de fecha 26 de junio del 2018. Se advierte de las constancias sobrantes en el expediente que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada. En consecuencia, procede hacia el archivo del expediente como asunto concluido. Es todo. Gracias, comisionado Colón. ¿Algún comentario? Por favor, someta a votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del acuerdo de cumplimiento de la resolución. Adelante. Luis Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De acuerdo, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto, agotados los asuntos enlistados por la ponencia del comisionado Corral, seguiría la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Gracias, secretario. Con convenio comisionados, el recurso que voy a presentar es el REP 121 de 2018, en el que el sujeto obligado es el partido Transformemos, antes conocido como Partido Encuentro Social. La solicitud de información son los siguientes términos. Se solicitó en relación a la convocatoria a la Asamblea Estatal Extraordinaria de fecha 3 de abril de 2018. El particular requirió en formato digital los recibos o documentos que avalen tanto la aportación o cuota que el partido recibió de los delegados electos, como el expedido al ciudadano para dar constancia de dicha aportación o cuota. También requirió los recibos bancarios que tiene el partido de las aportaciones recibidas por dichas personas y los documentos que avalan que los delegados electos hayan cumplido con los requisitos señalados en la base quinta de la citada convocatoria. En la respuesta del partido a esta solicitud, hizo el conocimiento del particular que la información pública que está obligada a ser pública, valga la redundancia, se encuentra plenamente expuesta en su página electrónica de internet, proporcionándole el enlace respectivo. Precisó además que la información requerida respecto a las cuotas de los militantes, aportaciones y comprobación bancaria es confidencial conforme a la ley de transparencia, y respecto a los documentos comprobatorios solicitados, aclaró que el Instituto Estatal Electoral del Estado de California es el órgano competente en validar dicho procedimiento, indicándole que solicitara dicha información al Instituto Estatal Electoral. El particular, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso el presente medio de impugnación, señalando como motivo la clasificación de la información. Y en la contestación, el sujeto obligado añadió que la información solo incumbe a los militantes del partido por tratarse de la vida interna de este, bajo el sustento de derecho de asociación de los partidos políticos. Además, refiere que lo ejercitado fue un derecho de petición y no un derecho de acceso a la información. Entrando al estudio del presente asunto y analizado los extremos de la controversia, en primer término debe decirse que resulta débil la postura asumida por el sujeto obligado en torno a que la información que por distribución debe publicar se encuentra en el enlace electrónico que refirió al particular, dado que limitarse a proporcionarlo sin explicar de manera detallada y precisa los pasos para arribar a dicha consulta remete en contra de los principios de certeza, máxima publicidad y profesionalismo tutelados por la ley. Posteriormente, el partido pensó que la información consistente en las cuotas de los militantes, sus aportaciones y comprobación bancaria es confidencial y de ahí que no fuera posible entregarla, fundando tal razonamiento en la fracción 12ª del artículo 4 de la Ley de Transparencia. Al respecto, este órgano garante considera que los recursos que provienen de las cuotas de la militancia
En realidad son recursos de particulares que hasta el punto en que son enterados por ellos al partido no involucran ejercicio de recursos públicos. No obstante, se resalta que el artículo 84 de la Ley de Transparencia Local, en sus fracciones novena, décima y onceava, prevé que los partidos políticos deben poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes, los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados y el listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas. Siguiendo esta línea, se realizaron los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de cuyo análisis se advirtió que solo obligan a publicar el nombre de los aportantes, el tipo, monto y fecha de aportación y el número de recibo que haya emitido, mas no disponen la obligación de publicar el recibo o documento que avale la aportación o cuota realizada. Por lo tanto, tales documentos constituyen información confidencial al tratarse de documentación que involucre datos personales relativos al patrimonio, saldos bancarios, estado de cuenta y número de cuenta que se encuentra bajo la titularidad de los particulares. Sin menoscabo lo anterior, la clasificación que opone el sujeto obligado no es válida al no estar realizada conforme al procedimiento de clasificación previsto en la ley de la materia, pues esta debe realizarse analizando caso por caso mediante la aplicación de la prueba de daño al interés público. Por otro lado, sobreviene que el ciudadano también solicitó conocer los nombres de los delegados electos derivado de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de abril del 2018 del partido Encuentro Social, hoy conocido como Transformemos, y asimismo los documentos que avalan que dichos delegados cumplieron con los requisitos señalados en dicha convocatoria, a lo que el sujeto obligado fue omiso en otorgar los nombres de los delegados electos sin argumentar motivo ni fundamento alguno. Asimismo, argumentó respecto a los documentos comprobatorios solicitados que el Instituto Estatal Electoral del Estado es el órgano competente en validar dicho procedimiento, indicando al ciudadano que en consecuencia debe solicitar dicha validación a esa institución. Tales argumentos resultan muy ambiguos y no satisfacen el derecho de acceso a la información de la parte recurrente en virtud de que no atiende los extremos de la solicitud, ya que conforme a la fracción primera del artículo 84 de la Ley de Transparencia, es información pública de oficio el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos que contendrá su nombre, apellido, nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia. Por lo tanto, vulnera el derecho de la parte recurrente al no entregarle este padrón en respuesta al documento que avale que los delegados electos cumplieron con los requisitos de estar inscritos en el padrón del partido, asimismo que tienen el carácter de militantes. Ello conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Transparencia. Bajo este contexto, el agravio en el estudio derivado deviene fundado, pues como se desprende del marco normativo aplicable al sujeto obligado, el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos constituye información pública vinculada con obligaciones de transparencia en los términos del artículo 84, fracción primera. De ahí que el nombre de los militantes que resultaron electos como delegados y el padrón de afiliados o militantes del partido Encuentro Social, conocido como Transformemos, en la actualidad, que incluye su nombre, apellidos, fecha de afiliación y entidad de residencia, no deba estimarse como información confidencial o de acceso reservado, exclusivo para los militantes del partido. A la par de lo anterior, también acontece la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta, pues el sujeto obligado fue impreciso y deficiente en justificar fundada y motivadamente ante el solicitante las razones por las cuales adujo que el Instituto Estatal Electoral del Estado es el órgano competente en validar el procedimiento de elección que guarda estrecha relación con la materia de la solicitud. Asimismo, informar los motivos y fundamentos legales por los cuales ese procedimiento está siendo analizado por el Instituto Estatal Electoral. El sentido de la resolución propuesta este pleno es que este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado
para efecto de que entregue a la parte recurrente la información que ha sido determinada como pública conforme a las consideraciones jurídicas expuestas en la presente resolución y asimismo soporte su clasificación de información conforme a los lineamientos que han quedado precisados en apego a la normatividad de la materia de clasificación. Es cuanto, comisionado. Ningún comentario, gracias. Gracias, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto por el servidor. Un gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión 129-2018. Adelante. Castillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el servidor. Por favor, siguiente punto. Con gusto, presidente. No habiéndose incorporado asuntos generales, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en esta sesión. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, comisionado presidente, miembros de este honorable Pleno. Con su venia me permito rendir el resumen de estos acuerdos aprobados en esta que fue la segunda sesión ordinaria de noviembre del Pleno de este instituto. Agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del cuerpo legal, fue declarada la instalación de la sesión por el comisionado presidente. Asimismo, fue aprobado el orden del día propuesto en los términos de la convocatoria de fecha 6 de noviembre de 2018. También fue aprobado el acta de la primera sesión ordinaria de noviembre de este Pleno y fueron aprobados los asuntos enlistados de las ponencias de cada uno de ustedes. De la ponencia de la comisionada Manuel Estudio Osuna, fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 166-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, así como el diverso 283-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. De la ponencia del comisionado Gerardo Corral Moreno, fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 173-2018 interpuesto en contra de Iztecali y fue aprobado el acuerdo de cumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 47-2018 en contra del Instituto Estatal Electoral. Por último, de la ponencia del comisionado presidente, fue aprobado el proyecto de resolución de recurso de revisión 129-2018 interpuesto en contra del Partido Encuentro Social. Todos y cada uno de dichos acuerdos y resoluciones fueron aprobados bajo votación unánime. Es cuanto, comisionado. Gracias, secretario. Por favor, haga el conocimiento de los acuerdos a las partes involucradas con las notificaciones correspondientes y las publicaciones y cumplimiento de los acuerdos, la publicación en nuestro portal y el cumplimiento de los acuerdos tomados. Por favor, pase al siguiente punto. El siguiente punto seguiría fecha para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión presente. Gracias, secretario. Comisionados, en virtud de que la próxima semana la comisionada será comisionada al evento del Sistema Nacional de Transparencia, les propongo que sesionemos el jueves 22 jueves 22 de noviembre. Bien, gracias. Siendo las 11 de la mañana con 45 minutos del día 8 de noviembre del 2018, se clausura esta segunda sesión ordinaria de noviembre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan, de quienes nos siguen vía internet, de la alcaldesa de Tecate, del síndico, por las facilidades para realizar esta sesión. Que pasen ustedes muy buenos días.